el grupo hemo, mediante la enzima que es la hemooxigenasa, va a transformar al grupo hemo en biliverdina. ¿Listo? Biliverdina. Y luego esta biliverdina, mediante la enzima biliverdina reductasa, lo va a transformar en bilirrubina indirecta. Bilirrubina indirecta, también llamada bilirrubina no conjugada. Entonces, esta bilirrubina no conjugada, ¿sí?, entra al hígado, y en el hígado de no conjugada pasa a conjugada. Y esta bilirrubina se va a almacenar pues, en la vesícula biliar, y como dijimos, cuando se necesita, baja por el colédoco y vierte su contenido al duodeno, ¿no es cierto? Ahora, este contenido que se encuentra en el duodeno, ¿sí?, se supone que es recogido por la vena porta, ¿no es cierto? Les acabo de mostrar en la diapo anterior que todo lo recoge y se va por la vena porta al hígado, ¿no es cierto? Entonces acá forma un círculo vicioso, miren. La bilis va al hígado, se drena en el duodeno lo recoge la vena porta lo lleva nuevamente al hígado, baja, ¿sí? Entonces, eso se llama circulación enterohepática, ¿listo? Circulación enterohepática. ¿Ya? Ahora, otra parte de esta bilirrubina, ¿sí?, al momento de irse por la sangre, se filtra en el riñón, pasa a la circulación general, pasa al riñón y se pierde en la orina. Y va a dar el color típico de la orina, que es un color amarillento, ¿no es cierto? Y otra parte simplemente sigue el camino, pasa por el intestino delgado, el duodeno, yeyuno, ilio, colon, y finalmente es excretado en las heces. Y va a dar ese color típico de las heces, que es un color marrón verduzco, ¿no es cierto? Entonces, la bilirrubina va a dar el coloración a las heces, ¿sí?, y va a dar la coloración a la orina, ¿sí? Esta vendría a ser la urobilina, esta vendría a ser la coprobilina. ¿Listo? Muy bien. Entonces, recuerden que antes de que llegue al hígado se llama no conjugada o indirecta. ¿Listo? Entonces, acá tenemos un zoom de lo que pasa en el hígado. Entonces, se supone que va a llegar la bilirrubina. Acá tengo la bilirrubina no conjugada. ¿Listo? Vean que acá tengo el sinusoide, ya sabemos que es el sinusoide. Entra por el sinusoide, ¿sí?, va al espacio de Dice, ya saben lo que es el espacio de Dice, y en el espacio de Dice se separa la albúmina de la no conjugada. La no conjugada entra al hepatocito, es captada, ¿listo? Entra. Y una vez que está acá en el hepatocito, mediante la enzima glucoroniltransferasa, ¿sí?, va a formar la bilirrubina no conjugada y se le agrega ácido glucurónico y forma este compuesto, ¿sí?, ácido uridín disfosfoglucurónico. ¿Sí? Muy bien. Todo esto se conoce como monoglucurónido de bilirrubina. ¿Ya? Ahora, a este monoglucurónido le vuelvo a agregar ácido glucurónico y va a formar, mediante la enzima glucuroniltransferasa, diglucurónico, ¿no? Porque acá era mono. Acá, como le vuelvo a agregar ácido glucurónico, es diglucurónido de bilirrubina. ¿Sí? Diglucurónico de bilirrubina. Lo que se conoce como bilirrubina conjugada o bilirrubina directa. Entonces, lo que les estoy mostrando acá es el proceso de conjugación, cómo pasa de indirecta, pasa a directa. ¿Listo? Ahora, esta bilirrubina que ya se formó, vean que va al otro extremo. ¿Se acuerdan cuando les vimos una figurita? Teníamos el hepatocito y acá estaba el canalículo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces vean que es captada por un lado y es excretada por el otro lado. Acá es el canalículo biliar. ¿Qué es esto? ¿No? Ya luego drena su producto. ¿Listo? Entonces, esto que les estoy mostrando acá es la conjugación de la bilirrubina.
Eso es lo normal, lo fisiológico. ¿Se entendió? Listo. Entonces, ahora sí podemos hablar de ictericia. La ictericia no es nada más que la coloración amarillenta de la piel. ¿Listo? Ahora, yo debo de aprender a distinguir cuando hablo de pseudoictericia. ¿Cuál va a ser la diferencia? Porque la ictericia verdadera, aparte de tener la coloración de la piel amarillenta, también lo tendré, por ejemplo, en las conjuntivas, ¿sí? Y en las escleras. En cambio, en la pseudoictericia no voy a tener ni escleras ni conjuntivas pigmentadas. ¿En qué casos veo la pseudoictericia? Por ejemplo, hay algunos pacientes que llegan a consulta con las manos amarillas. Dicen, doctor, estoy amarillo las manos. Yo veo las manos, sí, pues están amarillas. Pero solamente son las manos y es la palma de las manos. No tiene amarillento el resto del cuerpo y sobre todo la conjuntiva y la esclera no está amarilla, solamente está amarillenta la mano. ¿Qué les dices? ¿Por qué es eso? Una dieta alta de caroteno. Eso se llama beta-caroteinemia, ¿no? Una dieta alta en carotenos. ¿Y dónde encuentro carotenos? Zanahoria. Zanahoria, ¿qué más? Zapallo, ¿qué más? Cítricos. Señor, usted consume mucho zapallo, mucha zanahoria. Ah, sí, el doctor, no con ensalada de zanahoria, es por eso, ¿no? ¿Qué le dice? Después del tratamiento, ya no coma tanto caroteno y listo, le va a pasar. ¿Ya? Puede estar aquí, no pasa nada. ¿Listo? Entonces, hay que aprender a distinguir de la pseudoictericia y la ictericia. ¿Cómo? Porque la pseudo solamente va a ser en las manos, ¿no? En cambio, es todo el cuerpo, sobre todo por las conjuntivas. Los ojos no deberían estar amarillos en la pseudoictericia. Otro dato más. El valor de la bilirrubina es normalmente de 0 a 1. Cuando me dicen bilirrubina total, se supone que está incluido la directa con la indirecta, ¿no? Por ejemplo, en el examen, si yo en el examen les pongo que de bilirrubina total tienen 3.8 y de bilirrubina indirecta tienes 0.9 y solamente con esos dos datos, ¿cuál será el valor de la bilirrubina directa? Porque yo a veces les pongo en el examen solamente estos dos datos y luego me llaman en el examen, doctor, y la directa no la he puesto. ¿Cuál es el valor de la directa? ¿Ah? ¿La diferencia? La diferencia, pues, ¿cuánto es? 2.9. Por eso les decía que la total es la sumatoria de la indirecta con la directa. ¿Sí? Yo les puedo poner así, solamente la total y la indirecta, y no les pongo la directa. Pero ya por descarte se supone que al restar la total con la indirecta te va a dar la directa. ¿Ya? O a veces me paso de vuelo y le pongo los tres valores. No, normal. ¿Ya? A veces me da flojera escribir los tres valores y simplemente les pongo la indirecta. O les puedo poner la directa nada más. ¿Ya? O les puedo poner bilirrubina total en 5 a predominio directo, así tipeado. Ya no importa si es 3, 4, ya no importa porque ya te está diciendo ahí que es a predominio directo. ¿Listo? Ahora, como sabemos que el valor normal de la bilirrubina es de 0 a 1, entonces para que yo pueda ver a una persona amarilla, mínimo tiene que tener 2 miligramos por decilitro. O sea que menos de 2, yo no me voy a percatar que está amarillo. Entonces, si yo veo a alguien amarillo, es porque mínimo tiene 2, de 2 para arriba, sabiendo que lo normal es solamente hasta 1. ¿Ya? Muy bien. Causas de ictericia. Las causas de la ictericia las vamos a dividir, como dice ahí, en prehepático, intrahepático y posthepático. Dependiendo de qué. ¿Qué me refiero con pre, intra y post? Para eso es importante nuevamente recordar el hígado, ¿sí?
la vena porta, ¿sí? Y la vena cava inferior, ¿no es cierto? Y junto con la vena iba pues la vesícula, iban juntos, ¿no es cierto? Ya, entonces, cuando yo me refiero a ictericia prehepática, es porque esa bilirrubina todavía no ha llegado al hígado. Se supone que llegaba al hígado y del hígado pasaba de indirecta a directa, ¿no es cierto? Con la diapositiva anterior que les acabo de mostrar. Entonces, se supone que la sangre llega por la vena porta, por acá, y aquí se conjuga. Entonces, toda aquella situación en la cual yo encuentre un exceso de bilirrubina indirecta va a ser prehepática. ¿Por qué? Porque todavía no ha llegado al hígado para que se pueda conjugar. ¿Listo? Entonces, ¿en qué situaciones o en qué casos yo tendría un exceso de bilirrubina indirecta? En hemólisis. Porque les acabo de decir que la indirecta se produce cuando se destruye el glóbulo rojo, ¿no es cierto? Si hay mucha destrucción de glóbulos rojos, tendré mucha indirecta. Y el hígado no se va a dar abasto para transformar tanta indirecta a directa. Y entonces, ¿en qué situaciones puedo tener hemólisis? En las famosas anemias hemolíticas. Entonces, causa principal de bilirrubina utilización prehepática es anemias hemolíticas, talasemias, falta de 6-glucosa fosfato deshidrogenasa, alfa-talasemias, beta-talasemias, esferocitosis, todo lo que hemos comentado hace como un par de semanas, todas ellas van a ser causa de bilirrubina indirecta. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la tríada de la anemia hemolítica? ¿Tríada de la anemia hemolítica cuál era? Ictericia. Ictericia, pero indirecta. ¿Qué más? Esplenomegalia. Esplenomegalia y lo más obvio. ¿Ah? Ictericia, esplenomegalia y palidez, no, pero va por ahí. Anemia. Anemia, claro que sí, anemia. Anemia, ictericia y esplenomegalia son la triada. ¿Listo? ¿Listo? Anemia, ictericia y esplenomegalia. Es la triada. ¿Pero qué ictericia? Indirecta. O bilirrubina indirecta. Porque todavía no ha llegado al hígado para que se conjugue. ¿Listo? Entonces, esa es una causa. Otro es una reacción hemolítica por transfusión sanguínea. Le puse la sangre muy rápido y como le puse muy rápido se hemolizó. Entonces, cuando uno pasa sangre, tiene que pasar la sangre mínima en 4 horas. Ese paquete de 250 mililitros tiene que pasar en 4 horas, porque si no, haces hemólisis. Si lo pasas en 1 hora, vas a hacer hemólisis en el paciente y es algo grave. ¿Listo? Causas intrahepáticas. Entonces, el problema está acá, este es mi hepatocito, que por algún motivo no ha hecho la conversión de indirecta a directa. O sea, el problema ya está acá. En el anterior, el problema es que había mucha indirecta y el hígado no se daba abasto para transformar tanta indirecta a directa. Aquí el problema es el hígado. Algo está pasando que no es capaz de transformarla de indirecta a directa. Por ejemplo, hepatitis, cuando el hígado está inflamado, no lo va a poder hacer. ¿Listo? Cuando hay un cáncer, tampoco lo va a poder hacer. O cuando hay fármacos que son hepatotóxicos, o sea, que hacen daño al hígado. ¿Qué fármacos conocen que son hepatotóxicos? Que hacen daño al hígado. ¿Cuál? Acitromicina no. Ya cuando sea en exceso, por ejemplo, consumir paracetamol en exceso, más de 8 gramos al día, puede darte eso. ¿Qué otro fármaco, pero sin aumentar la dosis, puedes tener en cuenta? ¿Cuál? Anfové, ya. Uno de los más hepatotóxicos es este. ¿Qué significa INH?
isoniazida, ¿ya? La isoniazida. ¿En qué caso se usa isoniazida? ¿Isoniazida para qué es? Infecciones, ¿pero cuál pues? ¿Isoniazida cuál? ¿Para qué? ¿Son animales? No. Isoniazida es para TBC. TBC. Es una parte que se llama la TBC. ¿Listo? Entonces, cualquiera de estas va a hacer que esa bilirrubina no se conjugue. ¿Listo? Y posthepática significa que esta bilirrubina ya se formó, ¿sí? Y se supone que va a salir por el hepático común, por el cístico, hacia el colédoco, ¿ya? Pero hay algo en el colédoco que no deja que la bilis pase y caiga al duodeno. Hay una obstrucción, ¿listo? ¿Qué cosa se les ocurre que puede obstruir el colédoco? Una piedra, muy bien, una piedra. Tengo acá una tremenda piedrota, y entonces la bilis no va a pasar. Y un cálculo en el colédoco, ¿cómo se llama? Colecistitis. No, itis es inflamación. Coledocolitiasis, ¿listo? Cuando les mostré una de las primeras diapositivas dije colelitiasis. Colelitiasis es la piedra en la vesícula. Coledocolitiasis es la piedra en el colédoco. ¿Cuándo va a dar síntomas? ¿La de la vesícula o la del colédoco? La del colédoco, pues, ¿no? La del colédoco. La de la vesícula te puede dar básicamente dolor cuando se inflama. Y cuando se inflama es colecistitis. Recuerden que itis es inflamación, en clase 1, la que les he explicado, ¿no? Aquí se utiliza una piedra que está obstruyendo, se llama coledocolitiasis. ¿Listo? Entonces, esta piedra va a hacer que esta bilis se quede acá estancada. No va a pasar, porque tengo la piedra ahí. ¿Listo? Y cuando esta bilis se encuentra estancada, ¿cómo se llama? ¿Ah? ¿Cómo se llama cuando la bilis ya no avanza, se queda ahí? Cuando hay una éstasis de la bilis. ¿Nada? Se llama colestasis. Colestasis. Es cuando la bilis se deja ahí, no avanza, se queda ahí estancada. Se llama colestasis. Por lo tanto, puede haber colestasis intrahepática, cuando la bilis se queda acá, por ejemplo, o colestasis extrahepática, es cuando se encuentra en el cístico, en el hepático, en el colédoco, ¿me entienden? Entonces puede haber colestasis intrahepática y colestasis extrahepática. ¿Listo? Esa es la colestasis. Muy bien. Si no fuera por piedras, ¿qué otra cosa te puede obstruir el colédoco? Un parásito que... Un parásito, ¿cuál? Ascaris. Ascaris va al conducto biliar. Pero el Ascaris va a la ampolla de Vater. ¿Qué otros parásitos va a la vía biliar? ¿Ah? Filaria, la filariasis, ¿listo? Sí. Entonces, un parásito realmente va a obstruir una vía biliar. Se queda aquí. ¿Listo? Ahora, lo otro que se me ocurre a mí es que haya un tumor del colédoco. ¿Cómo se llama eso? Poner un tumor del colédoco. ¿Saben? ¿No? Colangio. Si es maligno, ¿qué sufijo se usa? Carcinoma, ¿no? Colangiocarcinoma. Recuerden que cuando es carcinoma es maligno y cuando es oma es benigno, ¿no? Eso por patología lo deben de saber. Colangiosea, mismo colangiosea. Ahora, lo otro que se me ocurre es que haya algo afuera que te esté empujando el colédoco. Por ejemplo, se me ocurre a mí un tumor que está acá al costado y como este tumor es grandote, te enflaquece el colédoco. ¿Sí? No pasa la bilis, colestasis. ¿Sí? Ahora, ¿ese tumor de dónde podría ser? Está al costadito del colédoco. Piensen. Del páncreas, claro. Entonces, se supone que acá está el páncreas.
páncreas. Un tumor del páncreas me va a obstruir el coledo, pero no un tumor cualquiera del páncreas, no es un tumor de la cola, no es un tumor del cuerpo. ¿De qué parte es? Un tumor de la cabeza del páncreas. ¿Listo? Eso se llama ampuloma. ¿Listo? Entonces, un ampuloma me va a obstruir la salida del aire, me va a producir colestasis. ¿Qué voy a tener yo? El paciente completamente amarillo. Amarillo como un Simpson, ¿ah? Así de amarillo. Te llegan con bilirrubinas de 16, de 18, cuando lo normal es hasta 1. Yo he visto bilirrubinas hasta de 23, 24 de bilirrubinas. ¿Cuál es lo grave acá? Que como esta bilis se queda aquí, hay una estasis, eso se infecta. Como la bilis no va a pasar, se te va a infectar y eso te va a producir una colangitis. ¿Listo? Colangitis, que no es igual que colecistitis, ¿ah? Colecistitis es una inflamación de la vesícula. Colangitis es justamente la inflamación de esto, de los conductos biliares, la bilis. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, para recapitular, ictericia indirecta, lo más frecuente es que sea hemólisis, una anemia hemolítica. La ictericia intrahepática es porque mi propio hígado está fallando. Y la poshepática es cuando ya se produjo la bilis, pero hay algo afuera que te está impidiendo que salga, ¿no? Tumores, parásitos, tumor de páncreas, colangitis, esas cosas. ¿Listo? ¿Se entendió? Entonces, para no perder la hilación, vamos a centrarnos ahora en las causas intrahepáticas. Algo pasa en el hígado que no produce esa conversión de indirecta a directa. ¿Listo? Entonces, nuevamente tenemos la figurita que les había explicado en la diapo anterior y vean lo siguiente. Entonces, nuevamente lo mismo. La bilirrubina no conjugada entraba al espacio de Gissel y luego esta no conjugada era captada para que pase dentro del hepatocito. Aquí hay un problema porque no se captó. Llegó al hígado, pero no lo captó. Síndrome de Crigler-Najjar. Crigler-Najjar. Crigler-Najjar tipo 1 y Crigler-Najjar tipo 2. ¿Listo? Crigler-Najjar tipo 1 y tipo 2. El error va a ser en la captación. Ahora, supongamos que sí se llegó a captar, pasaba a monoglucurónido y luego pasaba a diglucurónido, ¿no es cierto? Pero aquí hay un problema en que esta enzima, glucoronidroesferasa, hay poca o no hay. Entonces, aquí el defecto va a ser en la conjugación de indirecta, no pasa a directa. Síndrome de Gilbert. ¿Listo? Síndrome de Gilbert. ¿Ya? Ahora, supongamos que la bilirrubina ya se formó. ¿Sí? Es bilirrubina directa. Esa tiene que llegar al polo biliar para que se pueda excretar. Pero nunca llegó al polo biliar. Hay un problema en el transporte. Síndrome de Lubin-Johnson. Ahora, esta bilirrubina ya se formó, pero no se puede excretar, no puede salir. Síndrome de rotor. Entonces, Crigler-Najjar tipo 1, Crigler-Najjar tipo 2, Gilbert, rotor y Lubin-Johnson. ¿Sí? ¿Cuáles son directas y cuáles son indirectas? Las bilirrubinas. ¿Cuáles son de estas 5 enfermedades? ¿Cuáles son a predominio indirecto? Les voy a preguntar en el examen, ¿ah? Crigler-Najjar es indirecto. Gilbert. Ok, muy bien. Entonces, mi punto de corte va a ser aquí. De acá para acá van a ser indirectas. Y de acá para acá van a ser directas. Porque aquí todavía en Gilbert no se ha conjugado. Se ha quedado almacenada la indirecta. Pero acá ya se conjugó y el problema es el transporte y la excreción. ¿Listo? ¿Se entendió?
Vamos a ir repasando una por una. Entonces, Krieger-Najar tipo 1. ¿Ya? El Krieger-Najar tipo 1, dice ahí, es una ausencia completa de la gluconeotransferasa del UDP. Es extraordinariamente muy raro. ¿Ya? Muy pocas veces ocurre y es propio de los recién nacidos. Y en ellos no van a eliminar, pues, como dijimos, nada de bilirrubina. ¿Qué tanto? Pueden tener hasta más de 20 miligramos de bilirrubina. Lógicamente que indirecta, ¿no es cierto? Y pues esta bilirrubina, como no se elimina, se va al cerebro, ¿sí? Y nos produce complicaciones neurológicas. Ese cerebro se impregna de bilirrubina y nos produce kernícterus. Cuando la bilirrubina se impregna en el cerebro, se conoce como kernícterus y da complicaciones neurológicas. ¿Listo? Y lamentablemente no es compatible con la vida. Ya mueren en la infancia o en el periodo de lactancia. Es que no hay absolutamente nada de bilirrubina para poder conjugarla, no es captada la bilirrubina, van a morir. A diferencia del Krieger-Najar tipo 2, en los cuales es como que menos severo, porque la bilirrubina llega de 6 hasta 25, no llega más de 20 como el Krieger-Najar tipo 1. Es un poco más frecuente que el tipo 1 y aquí sí es compatible con la vida. Van a haber sujetos que sí van a llegar a la adultez. ¿Listo? Ahora, las pruebas hepáticas y la biopsia es normal. Claro que sí, o sea, la prueba hepática excepto la bilirrubina, ¿no? La biopsia también va a ser normal. ¿Por qué? Porque el problema no es que el hígado se encuentre alterado en su estructura, sino que es en la función. O sea, los hepatocitos están iguales de alineados, yo veo mi sinusoide hepático, veo mi vena central, mi criada portal, eso no hay problema. El problema es cómo trabaja, cómo ese hepatocito trabaja. Por eso es que la biopsia va a ser normal. Tú vas a ver todo bonito como siempre. No, porque el problema es la función, no la estructura. Este que es Gilbert es el más frecuente. De estos 5, el Gilbert es el más frecuente. ¿Listo? Ahora, ¿esta era indirecta o directa? Indirecta, ¿no es cierto? Porque el problema era justamente la gluconeotransferasa, que no había o que hay poca para transformarlo de indirecta a directa. Bueno, resulta que el Krieger-Najar es más frecuente en hombres. ¿Listo? Es más frecuente en hombres entre 20 y 40 años. ¿Listo? Pero en este caso, la bilirrubina ya no va a ser tan exagerada como por ejemplo en el Krieger-Najar, porque solamente vamos a tener bilirrubina entre 2 hasta máximo 3 miligramos. No va a haber más. Por lo tanto, vamos a estar ligeramente amarillos. No se va a notar tanto, sinceramente. Tendrías que estar así muy observador como para ver que tus ojos están un poco amarillos, ¿no? Pero no es que sea una súper excesivo. ¿Listo? Ahora, es el típico estudiante de medicina. ¿Por qué? Porque 3 van a ser los desencadenantes. 1, ayuno. Estudiante de medicina, tiene que hacer fisio 4, 7 y 45 de la mañana, no desayunó, se vino sin comer. 2, estresado, estudiante de medicina. Y 3, duerme poco, estudiante de medicina. Es decir, no comes, no duermes, ya no has estresado todo el ciclo, estudiante de medicina. ¿Listo? Entonces, muy frecuente en hombres, como ustedes, Gilbert, porque no comen, no duermen, andan estresados. Entonces, bastante frecuente en estudiantes de medicina. ¿Listo? Pero como les vuelvo a repetir, la bilirrubina está entre 2.1, 2.5. No llega a más de eso. Entonces es ligeramente amarillo, ¿no? Tratamiento, ¿qué les dicen? Come, duerme y no te estreses. Nada más. No pasa nada, ¿listo? No pasa nada. El perfil hepático va a ser completamente normal, excepto por la bilirrubina, que la vamos a encontrar en 2.5, 2.8, pero ¿qué tipo de bilirrubina? Indirecta, porque si es directa, ahí sí paren la oreja. Eso ya no es normal. ¿Listo? Por eso es que estoy haciendo la distinción. ¿Cuáles son indirectos y cuáles son directos? ¿Listo? Muy bien. Luego tendríamos Dubin-Johnson, que como dijimos era un problema en el transporte, ¿no?
dice que hay una ausencia en el transportador, ¿listo? Que se encuentra en la membrana canalicular, o sea aquí, que es el MRP2. ¿Listo? No es capaz de transportar la bilirrubina. ¿Pero qué bilirrubina? Conjugada, directa, ¿no es cierto? Estos dos últimos son bilirrubina directa, ictericia directa, ¿listo? Paciente usualmente asintomático, puede haber hepatosplenomegalia, es benigna la enfermedad, igual no pasa nada. Aquí sí van a estar un poco más amarillos. Gilbert era hasta 3, acá es hasta 5, pero acuérdense que este es directo, Gilbert es indirecto, ¿listo? Y en ocasiones, por algún desencadenante, sí que puede llegar hasta 25, ¿ya? Muy bien. Y por último, rotor, que como dijimos es un desorden recesivo, ¿sí? Es menos frecuente que el Dubin-Johnson y la bilirrubina te puede llegar hasta 100, ¿ya? Entonces, en este cuadro distinguimos entre Dubin-Johnson y rotor, que son las dos a predominio directo, ¿sí? En el Dubin-Johnson dijimos que lo que está afectado es el transportador MRP2 y acá lo que está afectado es el SLCO1B1, ¿listo? La ictericia en ambos es moderada, ¿ya? Vean que en el Dubin-Johnson puede fluctuar con estrógenos o embarazo, pues aquí sí es más, digamos, más intenso en mujeres. Acá es ocasionalmente alta, no es tanta la ictericia. El hígado va a ser de color negro, ¿sí? Por pigmentos en los hepatocitos, y en el rotor es de color normal, ¿listo? Y la colcitografía, que es como una radiografía de la vesícula, ¿sí? En este caso no se va a visualizar la vesícula, y en este caso va a ser normal, sí sé que se va a ver. Ambas son enfermedades benignas, no pasa nada, ¿listo? Gilbert también es benigna, ¿sí? Pero los más, digamos, aparatosos es Krieger-Naja, ¿no? Ahí sí, cuidado con Krieger-Naja. Pero todas estas 5 son congénitas, ya nacemos así, ¿sí? Ya nacemos así. Y vuelvo a hacer hincapié en el Gilbert, que es el más frecuente. Tratamiento, pues, se puede dar incluso barbitúricos, ¿sí? Por ejemplo, fenobarbital, y eso te baja la bilirrubina, pero hay que sopesarnos, porque si estudias medicina y encima le vas a dar una pepa, vas a estar pepeado todo el ciclo. Entonces, no, ¿listo? Bueno. Y por último, era la ictericia posthepática, ¿sí? Que era básicamente por obstrucción. Entonces, acá dijimos que lo más frecuente eran cálculos y colangiosea, ¿listo? Entonces, en esta diapositiva les voy a ayudar a cómo leer un perfil hepático, porque cuando nosotros tenemos un perfil hepático, cuando yo tengo un perfil hepático, lo que yo voy a valorar son dos cosas. Uno, la función sintética del hígado, o sea, qué tanto sintetiza. Y dos, ¿sí? La función de detoxificación. Entonces, ¿qué sintetizaba el hígado? ¿Qué proteínas? Albúmina. Ok, entonces mi primer parámetro va a ser la albúmina. ¿Qué otra proteína aparte de la albúmina sigue después de esa? Albúmina y ya, fibrinógeno. ¿Qué más sintetiza el hígado? ¿Otra proteína? ¿Ideas? ¿No? ¿Cuál? Globulina. Y las proteínas totales. O sea, las otras, las que no son ni albúmina ni globulina. ¿Listo? Entonces, cuando yo valoro un perfil hepático, quiero ver qué tan bueno trabaja ese hígado, albúmina, globulina, proteínas totales. Puedo pedir fibrinógeno también, pero eso se pide en un perfil de coagulación, no en el perfil hepático. Y la función de detoxificación del hígado la voy a ver, por ejemplo, con la bilirrubina total, bilirrubina directa, bilirrubina indirecta, ¿sí? Dos enzimas del hígado, TGO, también llamada ASAT, aspartato alaninotransferasa, y TGP, aspartato alaninotransferasa. ¿Listo? Muy bien. Y dos más,
fosfatasa alcalina, ¿ya? Fosfatasa alcalina y gamma glutamil transpeptidasa. Gamma glutamil transpeptidasa. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vean. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 parámetros debe tener mi perfil hepático. ¿Listo? Me voy a centrar más en estas. ¿Listo? Porque estas es simplemente para ver si el hígado funciona, sintetiza bien o no. Te dijimos que cuando hay ictericia lo que va a aumentar es la bilirrubina, ¿no es cierto? Sea directa o sea indirecta. Pero, ¿cuál es la clave, por ejemplo, para yo poder distinguir o para que me quede más claro si es que, por ejemplo, es prehepática o poshepática? Porque cuando hay una ictericia posthepática, supongamos que hay una piedra en el colédoco, entonces esta obstrucción va a hacer que se produzcan dos enzimas que son indicativos de colestasis. Ya saben lo que es colestasis, ¿no es cierto? Entonces, estas dos enzimas que indican colestasis son estas. ¿Listo? Fosfatasa y GGTP. ¿Ya? Por lo tanto, si en el examen me dicen que el paciente tiene bilirrubina en 5, la indirecta está en 1 y la fosfatasa, que supongamos que es hasta 150, se encuentra en 900 y que el GGTP, que es hasta 35, se encuentra en 300, ¿qué me va a entender esto? Que es una ictericia posthepática. ¿Listo? Porque ya me está diciendo la GGTP y la fosfatasa es que algo está pasando en la vía biliar. ¿Sí? Aumento de fosfatasa y GGTP, algo está pasando acá. Que es una piedra, que es un tumor, que es un parásito, lo que ustedes quieran, puede ser, pero algo está pasando en la vía biliar. ¿Listo? Entonces, la colestasis, que era la detención de la bilis, te va a producir típicamente bilirrubina directa, fosfatasa y GGTP elevados. Esa es una colestasis. ¿Listo? Esa es una colestasis. ¿Listo? Entonces no se olviden todo lo que evalúa el perfil hepático. ¿Listo? ¿Se entendió? Listo. Bueno, hasta ahí tenéis las dudas.